Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a Dios en esta noche, que podamos compartir esta palabra, que sea de bendición para cada uno de aquellos que la escuchan. Y bueno, que puedan compartirla, que pueda servirles, ¿sí?, de bendición para sus vidas. Vamos a estar viendo en Marcos capítulo 7, versículo 26. ¿Sí? Marcos capítulo 7, versículo 26. Vamos a comenzar en el versículo 24. ¿Sí? Dios les bendiga. Dios bendiga a Adriana Palomo. ¿Sí? Dios bendiga a Rosy Jiménez. Amén. Dios bendiga a... Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bueno, como les digo, vamos a estar viendo en Marcos capítulo 7, versículo 24. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que está compartiendo dice amén. Bueno, Dios bendiga entonces a Adriana, a Rosy Jiménez, y vamos a comenzar a leer. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso, ¿sí?, que lo vieran, dice acá. No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo siempre tenía mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo. Siempre estaba él con gente que lo estaba buscando, que querían hablar con él, querían estar con él. Bueno, eso era todo el tiempo. Entonces, lógicamente el Señor no quería que lo vieran, porque sabía que si lo veían, él iba a tener que sanar, hablar, decir las palabras como él las decía siempre. Entonces se fue a esta casa, dice, y no quería que nadie lo viese. Ahora, hay que entender que el Señor en este momento aquí, donde relata la palabra, es en Tiro y Sidón. ¿Qué significa esto? Que no era en el pueblo de Israel, no era en el pueblo de los judíos, sino en un lugar de los griegos, ¿sí? Entonces, y lógicamente, él, cuando veía que lo rechazaban en algún lugar, él se iba a otro lugar, y en este caso, él decide irse a un lugar donde lógicamente él sabría todo lo que iba a suceder, ¿no? Y dice, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, ¿sí?, luego que yo de él, vino y se postró a sus pies. Dios bendiga a Guerrero Ventura. Dios lo bendiga. Y Dios bendiga a Miriam, vamos a ver acá, a Miriam Leighton. Dios la bendiga. Bueno, como le estaba diciendo,
él estaba allí frente a una mujer que realmente quería estar con él, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que muchas veces el Señor iba a lugares donde lo sacaban corriendo, lo sacaban a piedrazos, lo escupían, y había lugares donde él era muy, muy bien recibido. Para que entiendan la diferencia, un día él fue al pueblo donde él había vivido y lo conocían. Entonces, al ver que era Jesús, el hijo de José y de María, él no pudo hacer milagros en aquel lugar porque ellos decían, pero ¿cómo puede ser que el hijo de José y de María sea el hijo de Dios? Para ellos, en realidad, era algo muy, muy tremendo en tratar de entenderlo, ¿sí? Que fuera Jesucristo el Hijo de Dios. Pero acá no estaba en su tierra, se puede decir, estaba fuera, y en ese lugar que no era su tierra, vino una mujer desesperada ante él. ¿Y qué dice? Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Esto es algo realmente tremendo. Lógicamente, la fama de nuestro Señor Jesucristo se había extendido por tantos lugares. Entonces, ¿qué sucede? Que en cuanto sabían que Jesús estaba cerca, la gente venía y trataban de que Él le solucionara los problemas, como de enfermedad, de parálisis o de enfermedad de lepra, que había muy común, era en ese tiempo, como decir hoy día cáncer, pero es peor, la lepra es peor que el cáncer, porque la piel se va cayendo a pedazos de las personas. Es algo realmente horrible, donde las personas permanecen en un lugar en la cual no pueden acercarse al pueblo, viven en un lugar aislado, donde cada vez que tienen que acercarse a algunos lugares del pueblo, van con una campanita. Estas personas que tienen lepra tenían para avisar de que eran leprosos. Hoy día estamos en una época que podría decirse que es algo parecida a la lepra, ¿sí? No es exactamente, pero ¿qué pasa? Es un virus que nos mantiene alejados a todos y aún de los familiares. Eso es lo tremendo, ¿no? Que nos mantiene alejados a todos. Y bueno, hay tiempos en los cuales nosotros debemos estar preparados para aguantar lo que pueda venirse contra nuestras vidas. Y bueno, hoy estamos padeciendo tanto en Mendoza, Argentina, como en todo el mundo, una pandemia en la cual las personas no saben qué hacer, ¿sí? Unos creen que ya se termina y vuelve a comenzar, y bueno, así es el curso de esta enfermedad. Pero entendemos, yo entiendo, no profetizo, sino que entiendo que para fin de año estaremos libres de esta enfermedad, si Dios lo permite. Ahora, tenemos una persona entonces que no es del pueblo de Dios. Se puede decir que es una persona fuera o mundana, podríamos decir, para los judíos. En aquel tiempo era una persona pagana, ¿sí? Una persona pagana. Y esta mujer griega, ¿sí? Hoy día también
en aquel tiempo se le decía gentiles. Y hoy día nosotros también somos gentiles, pero no porque seamos amables, sino que no somos judíos. El que no es judío es gentil. Y gracias a Dios que por la sangre del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, todos somos una misma, o sea, tenemos acceso a las promesas, tanto judíos como gentiles, ¿sí? Hoy día se podría decir que ya no existen ni los judíos ni los gentiles. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo que todos pudiéramos acceder a las promesas. Entonces no hay diferencia entre judío y gentil. Esta mujer, cuando dice, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Si vamos otra vez al pueblo donde nuestro Señor Jesucristo se crió, ahí podemos ver que Jesucristo no fue bien recibido y no pudo hacer milagros. Pero sin embargo esta mujer, que no es del pueblo de Dios, vino en cuanto se enteró que Jesucristo estaba allí por los alrededores, vino, dice, y se postró a los pies de Jesucristo. Una de las cosas que más cuesta a las personas es postrarse ante Jesucristo. Pero podríamos decir hacerlo físicamente, pero no hacerlo realmente de corazón y con amor, ¿sí? Podemos hacerlo, bueno, para que alguien nos vea, para que alguien diga, bueno, qué hermoso, para que digan que creyente tan fervoroso, ¿sí? Pero resulta que lo que hay en nuestro corazón, Dios lo sabe. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos y lo que pensamos, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios bendiga a Guerrero Ventura, ¿sí? Dios lo bendiga a Guerrero Ventura. Bueno, como les digo, Dios sabe todo. Jesucristo lo sabe todo. El Espíritu Santo lo sabe todo. Entonces, si nosotros realmente tomamos la actitud ante el público de arrodillarnos y de orar y de hacer un montón de cosas, bueno, para las personas se va a parecer bien, pero ¿qué hay de nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón y cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo realmente con amor o lo estamos haciendo por cumplir? Que eso es a veces lo que sucede, ¿sí? Nosotros no somos a veces muy fervorosos y no tomamos, se podría decir, en serio las cosas de Dios. La tomamos como un tiempo que hay que pasar con Dios para estar bien con Dios. Y no es eso, sino que hay que estar con el Señor realmente todo el tiempo pensando en el Señor, proyectando en el Señor, haciendo cosas para el Señor, ¿sí? Esa es nuestra vida. Bueno, esta mujer tomó la actitud ¿de qué? De postrarse ante nuestro Señor Jesucristo. Al tomar esa actitud, ella ya empezó a cambiar algunas cosas en el Señor. Y dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea que una de las cosas que debemos entender
Ella no había venido con su hija para que el Señor la sanara o en este caso la libertara, ¿sí? Sino que su hija estaba en su casa. Pero ¿qué sucede? Su mamá vino e intercedió por ella. Esa es una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. No trajo a su hija, sino que intercedió por ella. Y nosotros muchas veces podemos hacer eso, interceder, ¿sí? Por otras personas, por nuestros familiares o por cualquier otra persona. Nosotros podemos interceder y pedirle a Dios por algo que esa persona realmente lo necesita, ¿sí? Y Dios lo concede. Acá era la madre de una chica que estaba endemoniada, estaba poseída. ¿Y qué sucede? Bueno, esta chica tenía el problema de que lógicamente viviría una vida de tormento al estar poseída. Y se imaginan las circunstancias que estaría pasando a la madre por tener una hija poseída. Entonces, acá está describiendo bien de que no era del pueblo judío, sino que era una persona sirofenicia, ¿sí? Griega, ¿sí? Lo está describiendo para que entiendan que no era del pueblo de Dios, pero tenía una gran fe. Y eso es lo que nosotros necesitamos para pasar diferentes circunstancias, porque cada uno tiene un problema, cada uno tiene una dificultad, y tenemos que tener fe para pasar momentos a veces que son muy, muy tremendos para nuestras vidas. Son tribulaciones, son cosas que realmente nosotros no podemos sobrellevarla. Ahora, si estamos unidos a Cristo, ¿sí?, nosotros vamos a poder sobrellevar los problemas y las dificultades que tengamos, ¿sí? El Señor dice, bueno, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. O sea que todo el tiempo tenemos que estar aferrados a Jesucristo para que podamos aclamarle al Señor y decirle, Señor, por favor, socórrenos, para que nosotros podamos salir adelante en cualquier circunstancia. Esta mujer estaba desesperada, esta mujer no sabía realmente lo que iba a suceder. Y le rogaba, dice, a que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, ¿sí? Ahora, esto es algo que se debe entender. El Señor estaba diciendo, bueno, mira, tenés que esperar en cierta forma tu turno para la bendición, ¿sí? De esta forma se ve. Porque él le dice, bueno, deja primero que se sacien los hijos, ¿sí? Se refería a los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Primero es para ellos. Siempre el Señor iba a los judíos, y cuando ya no querían saber nada los judíos con nuestro Señor Jesucristo, Él se dirigía a los griegos o al pueblo extranjero que no era del pueblo de Dios. Y le dijo, bueno, mira, realmente, le dijo, bueno, en este momento no hay bendiciones, como diciéndole, no hay bendiciones para tu hija, ¿sí? Y bueno, esta mujer, realmente se imagina lo que sentiría al saber que Jesucristo podía hacer cualquier cosa, cualquier milagro, cualquier maravilla, y aún a la distancia donde estaba su hija. Pero el Señor, en cierta forma, estaba tomándose un tiempo
¿Para qué? Para ver su fe. Y muchas veces las personas, todos, nosotros, yo incluido, muchas veces queremos las bendiciones inmediatamente. Queremos que nuestra petición sea contestada inmediatamente. Y bueno, muchas veces el Señor también está esperando la reacción de nosotros, como está esperando la reacción de esta mujer. ¿Y qué sucede? Que muchas veces nosotros no reaccionamos de buena forma como Dios quisiera que reaccionáramos. Entonces, esta mujer, fíjense lo que dice acá, porque no está bien, dice, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le estaba diciendo, bueno, no está bien que yo saque la bendición del pueblo de Israel para dárselo a una griega. Cuando dice acá echárselo a los perrillos, si le hubiese dicho perros, hubiese sido un término muy, muy violento en cierta forma. Pero ¿qué sucede? El Señor le dijo perrillos, no perro, sino perrillos. Cuando se refiere a perrillos, se refiere a perros o perritos que sabemos tener cada uno de nosotros, por lo general, en nuestra casa. Es alguien muy querido por nosotros, como yo. Tengo un perrito al cual quiero mucho, ¿sí? ¿Y qué sucede? Él dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo. O sea, es como que nosotros tuviéramos comida y se la diéramos a nuestro perrito. Bueno, yo por lo general sí lo hago. Sí lo hago, todo el tiempo, porque cuando como está al lado mío. Entonces, claro, pero no le voy a dar si me dan una costeleta o un T-bone steak en inglés. Si me dan eso, no se lo voy a dar a mi perrito, pero sí le voy a dar a lo mejor huesito con carne para que él tenga las dos cosas para saborear, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Señor le dijo, mira, no está bien que yo haga esto, que saque las bendiciones del pueblo de Israel para dártelas a vos, porque sos del pueblo griego. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces ella seguía insistiendo de que realmente podía recibir, aunque sea migajas, y se iba a conformar, ¿sí? Aunque sea lo poco que le diera el Señor, ella se iba a conformar, ¿sí? Ahora nosotros cuando pedimos no nos conformamos con nada, siempre queremos más, siempre anhelamos más, ¿sí? Pero está en el Señor el otorgarnos, el darnos las cosas que queremos, porque pueden que sean cosas que no sean realmente necesarias o que puedan esperar, ¿sí? Sabemos que cuando hay una enfermedad grave, cuando hay un problema grave, el Señor actúa realmente en una forma muy ligera, pero
cuando el Señor ve que nosotros podemos esperar, una de las cosas que quiere el Señor también es probar nuestra fe. Porque en realidad nosotros sabemos que Dios, tarde o temprano, nos va a otorgar lo que nosotros queremos. Nos va a dar las bendiciones que nosotros le reclamamos. ¿Sí? Entonces, nos toca a nosotros esperar en la soberanía de Dios. Y muchas veces sucede que hay personas que en realidad no reciben nada. No sabemos por qué Dios no contesta. ¿Sí? Porque eso lo sabe Dios nada más. ¿Por qué puede contestar y por qué no puede contestar? Nosotros creemos que Jesucristo siempre tiene que actuar como nosotros queremos. ¿Sí? Eso es lo que siempre pensamos. No, Jesucristo tiene que hacer esto porque yo quiero que esto lo haga. Entonces, cuando nosotros comenzamos de esa forma, nos estamos olvidando que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Que Jesucristo es el Señor. Siempre creemos que Jesucristo es a alguien al quien nosotros le hacemos una lista de pedidos de cuales tenemos necesidad, como un supermercado. Bueno, vamos a esto, queremos esto, esto y esto, lo anotamos en un papel y resulta que vamos al supermercado y lo compramos, ¿sí? Cuando se trata con el Señor, también creen las personas que es lo mismo. Ir a un supermercado y decir, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, otorgame esto, otorgame lo otro, sin realmente entender de que Él es soberano, hasta en su misericordia, para darnos a nosotros cuando nosotros realmente lo queremos y lo necesitamos. ¿Sí? Él sabe en qué momento nos va a dar algo. Muchas veces el Señor se tarda, como se tarda acá, y le está dando vueltas a esta mujer para que, desviándola, como para que no reciba el milagro. Pero está probando su fe, como muchas veces el Señor prueba tu fe, a ver qué sucede, a ver qué haces en el momento que el Señor no te contesta. Porque sabemos que el Señor no va a contestar y bueno, va a pasar todo en un momento y nos vamos a olvidar de glorificar a Dios. Pero si el Señor se tarda un poco, cuando recibamos el milagro, realmente le vamos a glorificar a Dios y vamos a decir, realmente esto es increíble, no creí que el Señor podía resolverlo para mí, ¿sí? Porque muchas veces no creemos que el Señor lo va a hacer. Y muchas veces el Señor nos sorprende y es posible que no nos haga esperar. Eso está en su soberanía. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, acá dice la palabra, entonces le dijo, por esta palabra, ¿sí? Ve, el demonio ha salido de tu hija. Fíjense bien lo que contesta el Señor. El Señor le dice, bueno, realmente por tu palabra, por tu insistencia, por tu fe, por creer, ¿sí? Por insistir a Dios, ¿sí? Por creer realmente que Él lo puede hacer. El Señor dijo, bueno, por lo que has dicho, por tu fe, por tu palabra. Dice, ve, anda. ¿Sí? El demonio ha salido de tu hija. Así nomás le dijo el Señor. Eso es, ahí, por ejemplo, pueden entender y ver que la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, o sea,
ese atributo de saberlo todo, el Señor lo estaba usando, ¿sí? Como el mismo Dios. Él es Dios y lo estaba usando el atributo de saberlo todo. Y le dijo, bueno, anda a tu casa, porque tu hija ya está libre, ¿sí? Está sana. Y ahora, qué bueno es que cuando nosotros clamemos al Señor, cuando nosotros lo veamos al Señor, podamos decir, bueno, el Señor me otorgó lo que le estaba pidiendo, le estaba clamando. ¿Por qué? Y bueno, porque lo hice con fe, ¿sí? Porque lo hice con fe. Entonces, ¿y qué pasa? Que muchas veces las experiencias que tenemos sirven para que nosotros le transmitamos a otras personas las experiencias que nosotros tenemos, para que otros crean que Jesucristo sí hace milagros, hace maravillas y contesta las peticiones. Entonces le dijo acá, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. O sea que esta mujer creyó a la palabra de Jesucristo. No llevó a la niña estaba en casa, el Señor le dijo, bueno, por tu fe que has tenido, anda a tu casa, porque tu hija ya está sana. Y bueno, acá dice, cuando llegó a su casa, se dio cuenta que había salido el demonio y a la hija acostada en la cama. Bueno, esto es una historia muy bonita, es una porción bíblica muy hermosa. Espero que sea de bendición y que entiendan de que el Señor contesta cuando Él quiere. Pero una cosa debemos tener es fe, ¿sí? Una cosa que debemos tener es fe, ¿sí? Y tener fe y esperar. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Dice, clama a mí, y dice el Señor, y yo te voy a responder. Lo dice Dios. Entonces nosotros no tenemos que dudar, ¿sí? El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Cosas ocultas es cuando muchos dicen, esto es un misterio, esto es un misterio. Bueno, pero el Señor, a quien quiere revelarle los misterios, ¿sí? Él dice, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. Hermanos, bueno, vamos a darle por terminado esta predicación. Que el Señor les bendiga, que el Señor obre en sus vidas y que puedan, ¿sí?, clamarle al Señor, esperar en Él, porque Él sí va a contestar a sus oraciones. Como les dije, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, ¿sí? Y yo te responderé. Hermanos, que el Señor les bendiga y bueno, espero